Bueno, retomando el tema, vamos con el segundo condicionamiento sobre el dinero. El primero, que fue el que vimos, es todo lo verbal, todo lo que se expresa con la palabra. Este segundo condicionamiento son los modelos de referencia que tuvimos fundamentalmente en nuestra época de la infancia. Para desarrollar este tema hay una serie de preguntas y las vamos a trabajar de la siguiente manera. Yo voy leyendo la pregunta, doy un minuto para que la respondan y espero que la mayoría lea la respuesta. ¿Por qué? Porque la idea no es lo que respondió, no es lo que yo respondí, sino lo que haya respondido cada uno y uno diga, ay, no había pensado en esto. Esto me suena, esto tiene que ver conmigo. Entonces va haciendo conciencia de cosas que hasta desde el punto de vista inconsciente uno no las reconoce, pero oyéndoselas a otra persona también le queda más fácil para reconocer. Esa es la primera parte. La segunda parte es más o menos hablar sobre el condicionamiento y la tercera parte ya es el cierre con los pasos para el cambio de modelo de referencia que va a tener cada uno. Entonces, vámonos con la primera pregunta. ¿Cómo eran tus padres o tus tutores con respecto al dinero? ¿Uno u otro o ambos administraban bien el dinero o lo hacían mal? Entonces, para los que acaban de llegar, vamos a responder cada una de las preguntas y les solicito que participen dando sus respuestas, que eso nos enriquece a cada uno con la respuesta del otro y a veces podemos percibir cosas que no las habíamos pensado, pero nos sirven a nosotros mismos. Entonces, a partir de este momento, un minuto tiene con cronómetro. Neo, como acaban de llegar unas personas, qué pena, ¿es posible que repitas la pregunta? Bueno, ¿cómo eran tus padres o tus tutores con respecto al dinero? ¿Uno u otro o ambos administraban bien el dinero o lo hacían mal? Entonces, responder, tenemos un minuto para responder y así participar la mayoría. Ok, para. Cuando termine el minuto, podemos levantar la mano el que quiera ir participando. Terminó el minuto. Bueno,
Ana quiere participar. Yo considero que tanto mamá como papá administraban correctamente el dinero y lo multiplicaban. Muy bien. ¿Quién más? Tara. Eh, yo siento que papá y mamá eran responsables en la administración del dinero en cuanto a que se suplir las necesidades de una familia tan numerosa, porque nosotros siendo 7 hermanos teníamos 3 hermanos, comillas, que eran los hijos de una empleada que estuvo en casa 14 años. Entonces nuestra familia era muy extensa. Éramos los 7 hijos, los 3 de la empleada, papá, mamá. Era una familia muy extensa. Entonces ellos siempre suplían todas las necesidades y en mi casa no entraba plata sino de mi papá. Entonces, pero al hacer esta pregunta yo vuelvo y caigo en la conciencia de una creencia que no solamente yo aplico, sino que también digo, el dinero hay Ya que dale. estirarlo para que alcance. Bueno, una pequeña sugerencia para que nos rinda. Leemos la respuesta sin dar explicaciones. Perfecto. El propósito es que participemos todos, oigamos todos y miremos qué nos relacionamos, porque eso nos da una visión mucho mayor. Listo. Bueno, continuamos. Gracias, Tara, por esa fantástica interpretación de su respuesta. Bueno, a ver, Ananda. Sí, papá, primero una época de limitación, esfuerzo, desventaja, injusticia, responsabilidad. Una segunda época de éxito, negocio independiente próspero, idea de enfoque novedoso, disfrute, ahorro, pero comenzó a aparecer el miedo a perder. Mamá, hombres daban, pareja e hijos, le gustaba lo bueno, bonito, regalar, ser buena cristiana. Percibo culpa. Ujú, muy bien. ¿Quién más sigue? Stephen. Bueno, mi padre, muy ordenado y muy específico con el manejo del dinero, en algún punto muy controlador frente a una sensación de escasez. Mi madre, muy amplia en el manejo del dinero, muy organizada, pero siempre aplicaba el dicho Dios proveerá. Entonces no controlaba mucho. Muy bien. ¿Quién más? ¿Nadie más quiere participar? Bueno, participo yo. Ah, Bueno, bueno, Richard. Y después yo Iluminosa. ya nota. venía en el carro, entonces estoy un poco. Y pues en la casa había algo particular, es que vivía mi papá, mi mamá y mi abuela materna. Mi papá en término medio, en cuestión de organización del dinero, no, o sea, en un comienzo era el único que proveía, después empezó mi mamá. Mi mamá es muy estricta en el dinero, mi papá es un poco, pues, sin mucho control, pero más o menos. Y mi abuela también trabajaba, conseguía cosas ahí, pero ella no sabía hacer cuentas, entonces era un poco más complicado. Pero en términos, la más organizada para la plata era mi mamá. Muy bien. Luminosa. Los dos manejaban bien el dinero. Ella apoyaba en las actividades a mi papá. Siempre hubo solvencia, había empleados, no se hablaba sobre el tema, era como parte de la vida cotidiana que así fuera. Muy bien. ¿Alguien más? Reverdecer. Em, Mi papá era el proveedor mayor. em,
tenía, era organizado, de- con sus buenos manejos lograba sus metas, lograba viajes, lograba tener él tenía un colegio, em, y era muy conservador en sus inversiones. No le gustaba deber dinero, sino tener el dinero para comprar las cosas sin endeudarse. Mm, Mi mamá trabajaba también, pero en manualidades, pero yo pienso que no, mi mamá era muy generosa, mi papá era muy conservador, pero había gustos, cosas que usualmente uno no encontraba en otras familias, en otras casas. Le encantaban me acuerdo que le encantaban las cosas tenía sus gustos especiales, esas cosas había en casa, ¿no? Ujú. Mm, pero no había como un manejo fluido entre ellos ni generosidad de él hacia mi mamá. Mi mamá era como, ella le decía, necesito este dinero, y era como muy poco el dinero que mi papá le daba a mi mamá para los gastos de la casa. No, yo no veía abundancia, pero todo estaba cubierto. Muy bien. Austeridad, diría yo. ¿Alguien más? Parece que no hay nadie más. A mi parecer, ambos administraban bien el dinero, pues en mi casa no faltaba lo necesario a pesar de ser una familia grande, 10 personas, 10 hijos. ¿Alguien quiere intervenir o seguimos con la siguiente pregunta? No más, bueno, listo. Yo Gastaba, tengo una sí, pregunta, y es la idea es complementar las propias visiones con las experiencias de los demás, ¿cierto? es para mí la idea de las reuniones observar cada una de las visiones y tenerlas en cuenta. ¿Qué me toca a mí? Eso es una cuestión netamente particular, porque si nos ponemos, no terminaríamos con la primera o segunda pregunta única y exclusivamente nos dedicaríamos a intervenir. Y la idea es que cómo trabaja el subconsciente. La primera idea, cuando uno se sienta a escribir, se le viene la idea, pero muchas ideas que están todavía ahí en lo profundo del subconsciente no aparecen. En cambio, oyendo, uno tiene la mente abierta y percibe algo que es para uno. Y si lo percibe, apúntelo para sí mismo, porque lo importante de cada uno es el trabajo que está haciendo en este momento, porque no es el intercambio consciente, sino es la relación subconsciente que estamos haciendo sobre la temática. Bueno, segunda pregunta. ¿Gastaban mucho o eran ahorradores? Algunos ya han mencionado sobre este tema, pero es bueno que lo contestemos. Tenemos 30 segundos, porque un minuto es mucho tiempo. Bueno, ¿quién empieza? Esto es lo que encontré.
Esto es lo que encontré. ChatGPT, ¿quién lo está contestando? Sí. Bueno, ¿quién empieza? A ver, Steve. Sí, Bueno, entonces mi padre era muy ahorrador y muy controlador en cuanto al manejo del dinero. Y mi madre, sí, pues muy amplia, gastaba en gran medida y sin tener como esa visión de control o de incluso de identificar prioridades para gastar el dinero. Ujú. Tara. Yo siento que no había cómo ahorrar, que definitivamente el dinero era como justico, pues, para las cosas que se necesitaban, incluyendo los paseitos que mi papá organizaba, que eran paseos de cercanos, pero no había cómo ahorrar más plata. Ujú. Bueno, ¿quién continúa? Ananda, Mi- ah, Eh, Ananda y después Luminosa. Papá era amplio dentro de las limitaciones y buscaba dar detalles, cosas buenas, ricas, como el placer, los paseos, la comida, dentro de la responsabilidad. Mamá sí era más tendiente a regalar el dinero, a ayudar a los otros, pero también vivía con cosas buenas, le gustaba lo bueno, pero Perfecto. más limitada en su gastar para ella. Ujú. Luminosa. Ellos no gastaban mucho, sabían invertir, mm, sí gastaban en actividades de ocio, pero pues no así, cada uno se daban sus gustos. Y ya lo que dice Nanda, de ayudar a los otros, mi mamá sí hacía como trabajo social. Y ya ayudaba a las demás personas siempre. Ajá. Muy bien. ¿Quién más? A ver, Ah, no. eh, eh, Ana, está sin voz, Ana. Siento que ellos controlaban en cierta forma los gastos, pero era una administración correcta porque suplían todos las necesidades de la familia. Pero también siento que ellos nos daban sus gustos, por ejemplo, teníamos paseos, habían salidas, habían fiestas, y mi mamá ya después de que levantó toda esa camada, se dedicó a hacer obras sociales. Muy bien. ¿Qué más? yo, A ver, Richard. pues en términos generales había limitaciones en gastos, pero en ocasiones especiales se hacían paseos o reuniones y entonces ya habían gastos un poco fuertes. Pues término medio para una clase media, Ujú. ¿Quién pero más? el resto no había exceso de gastos. ¿Quién más sigue? Buenas noches. Buenas noches, Sofía. En la casa lo que veía era mi papá no sabía ahorrar, no administrar el dinero, no. Mi mamá sí, pero había una situación que era que la familia, mis abuelos tenían fincas, pero eran muy limitantes en la finca. Entonces, quien sacó adelante a los hermanos fue mi mamá. Entonces, nosotros que éramos cuatro nos convertimos como en 12. Entonces, ella lo que tenía era para darle a los hermanos y para nosotros. Entonces, en ese momento había lo necesario. Ajá. Muy bien. ¿Quién más quiere intervenir?
llegué tarde, ¿podrías repetir la pregunta que hiciste? Bueno, Valiente, estamos haciendo una pregunta y la mayoría estamos participando únicamente respondiendo lo que escribimos con el propósito de que los demás oigan y miren qué les sirve a su propia vida y sin comentarios de la pregunta. Entonces, la pregunta es, hablando de los padres, ¿gastaba mucho o eran ahorradores? Entonces puede contestarla mientras los otros están respondiendo y ya después puede intervenir. ¿Quién continúa? ¿No hay nadie más que continúe? Bueno, entonces creo que eran ahorradores, pues en mi casa no se desperdiciaba nada, todo era medido. Bueno, entonces, ¿alguien más quiere intervenir? Entonces vámonos con la tercera pregunta. ¿Eran hábiles inversores o no? Entonces tenemos 1 minuto. Bueno, ¿quién quiere empezar? Ana. Sí, tanto papá, él invertía en ganado y en fin, en sus fincas, y mamá lo que conseguía era para suplir las necesidades del hogar. Bueno, ¿quién más? Ananda. Sí, papá en su primera etapa definitivamente no, diría que en su segunda etapa algo, pero más ahorro que inversión. Y mamá no era una hábil inversora. Ujú. Muy bien. ¿Qué más? Tara. En mi casa no entraba dinero sino por parte de papá. Entonces, papá invirtió en hacer crecer la casa, mucho, 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 de tal forma que todos sus hijos tuviéramos una total comodidad para tener una alcoba por cada hijo. Ujú, Entonces se termina con un edificio de 3 pisos y 11 alcobas. ujú. Esa fue la inversión más grande que hizo papá. Muy bien. ¿Quién continúa? Yo, Pues, ajá. Valiente, Valiente y después Reverdecer. Mm, Mi papá era el principal proveedor y mi papá no estaba acostumbrado ni a ahorrar ni a invertir. Él vivía al día. Lo que mi mamá conseguía, buscaba era mejorar la calidad de vida de nosotros, tener un poquito más de comodidad, pero invertir realmente no. Ujú. Reverdecer. mi papá era buen inversionista o Ujú, pudo invertir comprando su apartamento, la sede del colegio que tenía, un terreno que luego vendió.
pero no sé qué tanto compartía sus decisiones con mi mamá. No creo que lo hiciera. Ujú, muy bien. ¿Quién sigue? Eh, Richard. pues en términos generales, ellos se esforzaron por lograr la casa. Después mi mamá, o sea, mi papá tenía un taller, entonces la primera inversión fue su taller y mi mamá la casa y ahí pues eso lo hicieron como con disciplina, pero de ahí para allá de invertir para negocios o cosas, no, ellos no eran buenos para eso. Bueno, muy bien. ¿Quién sigue? Yo A ver, Luminosa. sí invertían sobre todo en la finca, los cultivos, sobre todo café. Mi papá Ujú, invertía en animales como finos, caballos como de paso, ujú, toros, perritos, y en la compra de una casa muy grande, es lo que yo vi. perfecto. ¿Quién más? Bueno, Stephen. Bueno, mi padre sí invertía, pues tenía una empresa y hacía la reinversión en lo que... y mi madre, pues siento que invirtió en la educación de mi hermana y en la mía y en el bienestar de nosotros. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, Bueno, em, ah, mi, mi mamá, como les conté, era la organizadora y tenían 3 droguerías, las cuales las surtían, y su casa. ujú, muy Y la bien, inversión del estudio de todos. muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Yo, Sol. sí, mi papá no invertía, mi papá gastaba manos llenas y le daba a todo el mundo. O sea, creo que nunca invirtió en nada. Y con la referencia de mi mamá, pues no la tengo clara porque tengo la referencia de mi abuelita paterna. Ella era una mujer que se invertía, le gustaba tener animales de engorde y negocios. Algunas veces le iba mal, pero volvía a levantar el negocio. Era una mujer muy próspera, a pesar de no saber leer ni escribir, pero tenía muy buena habilidad con la economía. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, yo creo que eran hábiles inversores, pues tenían varias propiedades. Continuamos con la cuarta pregunta. Entonces, vayan asociando y tomando apuntes de lo que oyen de los otros para su trabajo interno. ¿Asumían riesgos o eran conservadores? 30 segundos para responder. ¿Cómo? Bueno, ¿Cuál chapa? vámonos con la cuarta pregunta. ¿Quién Ah, empieza? Tara. Totalmente conservadores. Muy bien. ¿Quién más? mi mamá es conservadora, mi papá no sabía invertir, se arriesgaba confiado en opiniones de otras personas. Ujú, muy bien. ¿Quién más continúa? Ananda. Papá era de mayor riesgo, más soñador. Algunas veces yo veía que sus sueños se derrumbaban, pero se arriesgaba.
y mamá sí no lo vi. Ujú, muy bien. Ana, Mi papá asumía riesgos, pero con responsabilidad, siempre pensando en el bienestar del futuro de sus hijos. Mamá lo apoyaba, pero mamá también era más conservadora. muy bien. Yo, A ver, yo no recuerdo el tema de los riesgos, porque a nosotros no nos comentaban nada al respecto. ujú, Entonces, lo que, no, no sé. muy bien, perfecto. ¿Quién más? Stephen, Mi padre muy arriesgado, mi madre muy conservadora y un poco temerosa. muy bien. ¿Qué más? Las ¿Qué? dos cosas, Sofía, tanto, cuenta. tanto conservadores como arriesgados, porque tener en sí un negocio es arriesgado, porque compra uno mercancía sin saber si esa mercancía vaya a salir o se venza, que es lo que pasa con los medicamentos. Entonces es un riesgo y una negociación que se está haciendo constantemente, pero a uno no le asegura que esa mercancía se vaya a vender. Entonces, creo que las dos cosas. Ajá. O sea, eran arriesgados prudentes. Sí. Porque, sí, porque uno no puede ser conservador y arriesgado a la vez. Ujú. ¿Sí? Bueno, Bueno, eh, continuamos. ¿Quién alguien más? Valiente. No, por ahora no. No tiene voz. Em, es que me quedaba viendo que son como diferentes momentos, o sea, mientras nosotros estuvimos en formación y hasta nuestra juventud, eh, mi papá realmente no era un tipo arriesgado para nada, pero ya cuando se volvió mayor, le dio por arriesgarse a montar negocios y le iba bien, pero ya un Mm, tipo de 70 y tantos años, ¿no? Y mi mamá siempre buscaba montar pequeños negocios para mejorar la calidad de vida, pero ella sí siempre fue muy arriesgada. Ella decía, yo quiero hacer esto y simplemente lo hacía. Y ujú, caía en cuenta que efectivamente le iba bien, ¿no? Nunca, ella no pensaba en que, pero es que nunca pensaba en si le iba mal, sino ella simplemente asumía que le iba a ir bien. ujú. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, yo creo que eran conservadores, pues nunca vi una de las inversiones que se hayan arrepentido de haberla hecho. O sea, que eran personas muy prudentes en las inversiones que hacían. Vámonos con la quinta pregunta. ¿Había constante dinero o este era bien escaso? 30 segundos. Bueno, ¿quién empieza? Ananda. En mi caso había lo necesario, pero había épocas más apretadas y difíciles. Yo siento que a veces era fluctuante. Ujú, era fluctuante. Bien, perfecto. ¿Quién sigue? ¿No? Siga. Eh, había
había constante dinero en lo que fue en mi primera infancia y en la época de la adolescencia, juventud, pero en el Huila. En Bogotá ya cambia la situación porque todo lo que había allá lo vendieron y eso se invirtió en una casa acá y pues en la educación ya universitaria. Todo, ¿no? Muy bien. ¿Quién sigue? Tara. Yo vivía como que había lo necesario para la educación de todos, porque ese sí fue un foco importantísimo de mis papás, que todos fuéramos a estudiar. Alimentación, no había mucha posibilidad de cosas suntuosas. Y por ejemplo, cuando yo estuve en la universidad tenía conciencia que había que ayudar. Ujú, Entonces, yo empecé a tener trabajo desde que estaba en la universidad, trabajos, para no pedir los libros, por ejemplo, para ayudar, porque era necesario hacerlo. ujú. Muy bien. Lo que dice Tara me hace complementar a mí. Sí, A mí también ya acá en Bogotá me tocó ayudar, tocó comenzar a trabajar en algo y teníamos que ayudar. Al menos los perfecto, dos mayores. perfecto. ¿Quién sigue? Y Valiente, nosotros, bueno. Para valiente. nosotros, es decir, yo tengo como una sensación todo el tiempo doble en mi cabeza porque si era para temas de comida, uno tenía comida la que quisiera. Si era para temas de educación, pues cuando éramos pequeños, pues nos daban la educación y ya en la universidad tuvimos que estudiar con préstamo y mi papá pues pagaba el restante y pues los recursos para todo lo que era fotocopias y libros y todo eso era muy limitado. Parece que el internet está molestando. ¿Aló? ¿Aló? Algo pasó con la comunicación. Quien estaba hablando se le había entrecortado. ¿Ahí se me oye ya o Espero. no? A ti sí No, se te creo que oye bien. a- a- Daniel Es a está fallando Lío con que el no se le internet. está oyendo bien, se le entrecortó. bueno, Ya, ya. Ya. Ya otra vez. A ver. Estaba yo planteando que tenía esa sensación doble, ¿no? Por un lado, pues nos educamos con crédito educativo y tocaba pues estar uno limitado en fotocopia y eso, pero a la vez si era para comida había mucho, pero por otro lado, aunque todo era limitado, nosotros desde que teníamos 5 años todos teníamos mesada y teníamos dominguero y se nos enseñó a ahorrar, entonces es como una cosa todo el tiempo como como al tiempo la sensación de no hay, pero al tiempo la sensación de sí hay, porque pues uno ahorraba y compraba cosas, o sea, es una sensación como doble todo el tiempo. Ajá. Muy bien. ¿Quién sigue? Pues, Richard. nosotros, pues sí, ahí vivíamos con lo justo. De vez en cuando se daba un gusto en familia, pero normalmente se vivía muy como limitado. Y por ahí tuvimos dos crisis, pero siempre debido a un negocio que hizo mal mi papá, pero de resto, pues vivíamos pues con lo justo. Muy bien. ¿Quién sigue? Ana. Bueno, yo veía como que el dinero fluía, digamos, para lo necesario, ¿sí? Que recuerde, hubo una época de complicaciones porque nos vinimos a la capital y mi papá, pues, cuando trabajaba en sus fincas, en el campo y en todas las propiedades, sí, y pues ya en la ciudad no podía hacer eso y él pues empezó fue a buscar empleo como empleado, sí.
y duró un tiempo sin laborar. Entonces recuerdo esa época de un poco de austeridad, pero de resto había una fluidez, llamémosla normal, para gastos básicos. Muy bien. ¿Quién continúa? ¿Alguien más? Siempre había, no en abundancia, pero siempre había para todo. Muy bien. ¿Alguien más? Al parecer, no había escasez. Hubo momentos que todo fue medido, pero sin faltar lo necesario. Vámonos con la pregunta número 6. ¿El dinero llegaba con facilidad a tu familia o era siempre una lucha para conseguirlo? 30 segundos. ¿Tú dejaste cargando el celular cuándo? Ay, esta mañana. ¿Tú Cierra tuvieras el micrófono, A Richard. ver, desconectarlo. El micrófono, Richard. Por favor, repite la pregunta. Espera para un momentico. Hubo un periodo, perdón, ¿el dinero llegaba con facilidad a tu familia o era siempre una lucha conseguirlo? Voy a dar otros 30 segundos. Bueno, ¿quién quiere empezar? Ananda. En mi caso, la primera época de mi papá no era nada fácil, era muy difícil. En la segunda época sí fue fluido y fácil. Perfecto. Muy bien, Tara. Yo vivía que mi papá trabajaba mucho, papá era un comerciante de maletín, empleado de una cacharrería. Por lo tanto, yo lo viví que tenía que ser con mucho esfuerzo. Ujú. Muy bien. ¿Quién sigue? Ana. Hubo diferentes épocas, pero así como las más marcadas era cuando papá era independiente, el dinero fluía con mucha facilidad. Ya cuando empezó a ser empleado, ya fue más limitado. Pero mamá siempre fue una mujer muy recursiva y trabajaba para ayudar a suplir todas las necesidades de la casa. Muy bien. ¿Quién continúa? ¿Alguien más quiere opinar? Eh, pues ambos tenían salario fijo, entonces en teoría es como garantizado, pero a mi papá le gustaba trabajar, hacer negocios y alcanzamos a tener una crisis por un mal negocio que hizo, pero de resto pues se vivía con lo justo y constante. Muy bien. Ya cuando se pensionó todo fluyó más fácil. Perfecto. ¿Alguien más? En mi casa era con esfuerzo.
porque ellos salían 8 de la mañana y regresaban 10 de la noche. Entonces casi no los veíamos y para nosotros representaba eh, el trabajo, la droguería representaba como que todo era con sufrimiento y con esfuerzo. No los Ah, veíamos realmente. muy bien. ¿Quién más? Mm, Pues en la primera etapa, que nosotros no se veía como una lucha, ¿no? Pero sí el dinero llegaba con mayor facilidad. En la segunda etapa, sí vi mucho a mi papá trabajar y mi mamá comenzó a mostrar habilidades, como ella se volvió muy hábil para las ventas y negocios, así. Entonces ella comenzó, no podía ya apoyarlo a él, pero sí comenzó a como abrirse su campo en ese aspecto. Muy bien. ¿Quién? ¿Quién continúa? ¿Alguien más? Bueno, hubo un periodo que mi padre se quedó sin trabajo. Qué coincidencia lo que planteaba Ana. Y hubo que buscar el dinero con esfuerzo por otros participantes de la familia. Eso es, estábamos sincronizados. ¿Cómo no? Bien, coste de que no respondimos juntos las preguntas. A ver, Tara. Yo quiero, porque me conecta con una circunstancia, mi padre tiene un accidente en un carro y dura 2 años enyesado desde la cadera hasta el tobillo de su pierna derecha. Em, y cosa que siempre le admiré es que él tenía conciencia que si él no iba a trabajar, no habría comida en la casa. Por lo tanto, sale del hospital y va a trabajar con muletas y el maletín, y era caminando. Híjole, 2 años, eso fue para mí una maestría, una maestría. Siempre le he admirado eso. Entonces eso lo conecto, ¿no? Porque hubiera sido una crisis muy fuerte en mi casa porque no había cómo. Yo tenía 15 años, entonces ni siquiera, pues, yo estaba en el colegio y no había cómo, quién hubiera aportado nada y fueron 2 años. De hecho, él queda con una cojera no muy notoria, pero le dolía mucho su pierna y las barras de platino pues le dolían mucho con el frío y nunca dejó de trabajar. qué O sea, la historia responsabilidad que papá tenía era impresionante. muy interesante esa historia Sí. y es un aprendizaje para todos. Muy bien, vámonos con la última pregunta de esta parte. ¿El dinero era una fuente de alegría en casa o causa de amarguras y discusiones? 30 segundos. Bueno, ¿quién empieza? A ver, Richard. Términos generales, pues sí era una fuente de buen ambiente, pero a veces se generaban discusiones fuertes, pero no eran tan comunes. Ajá, muy bien, Términos generales, bien. perfecto. Ananda.
Creo que no tiene se oye silenciado el micrófono. audio. Ah, perdón, pensé que lo había abierto, pero el clic no dio. Perdón. Eh, en mi caso, las dos cosas. Cuando no había, fue motivo de tensiones y de quejas de mi papá con respecto a su familia extensa. Y cuando lo hubo, también ocasionaba placer, alegría, bienestar, cosas buenas. Ujú. O sea, era cambiante, de acuerdo a las circunstancias. Sí, de acuerdo. Perfecto. ¿Quién sigue? Ana. Pues realmente yo veía que era alegría y bienestar, ¿sí? Nunca vi discusiones a causa del dinero entre mis padres. Mamá era supremamente prudente en tocar, digamos, cada vez que había alguna situación. Ellos la hablaban en privado en la noche y uno no se daba cuenta de las situaciones que estaban sucediendo. Entonces, pero sí era de cuando había los negocios y todo por el bienestar, era de mucha alegría. Muy bien. ¿Quién sigue? El dinero era fuente de tranquilidad en mi casa y pues sí, alegría cuando todo fluía bien. Yo nunca tampoco escuché discusiones entre ellos por el dinero, pero sí con mi hermano mayor hubo una cosa muy fea Ajá. respecto a las inversiones, entonces esa época sí fue bastante preocupante. Ujú. Muy bien. Gracias, Luminosa. Stephen. Y pues era cambiantes según también las circunstancias. Haber momentos de felicidad como momentos de tensión o de estrés cuando hacía falta por alguna circunstancia o había que pagar alguna cosa en la casa. Muy bien. ¿Quién continúa? En mi casa era motivo de muchas veces discusiones entre mis padres, los escuché precisamente porque mi mamá se hizo cargo de sus hermanos, entonces había que estirar el dinero. Ajá. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más? Sí, yo. Bueno, reverdecer. Ujú. El dinero estaba relacionado con alegría, pero también con momentos de tensión, de preocupación, de chantaje, inclusive. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Ah, Y yo, Valiente. eh, en la casa, digamos que habitualmente era tranquilo, pero había momentos de tensión, sobre todo como cuando subían gastos, esa parte generaba tensión porque en la percepción de mi papá la vida no subía y en la percepción de mi mamá sí, entonces eso generaba discusiones. Y otro punto de discusión era porque mi papá, si alguien le decía que le prestara, él siempre buscaba prestar y a mi mamá la reventaba eso y entonces siempre había peleas por cómo así que si a nosotros no nos sobra, usted presta plata, ¿no? Entonces esa sensación de muy generoso afuera, pero sin medir un poco que adentro se puede necesitar, o esa plata se necesitaría para dar un poco más de tranquilidad, generaba tensión entre ellos por la plata. Ajá, muy bien. ¿Alguien más? Que yo hubiera percibido no era causa de amargas discusiones. Que yo hubiera percibido. Por lo que decía Ana, ellos eran muy prudentes y todo lo resolvían entre sábanas. ¿Sí? Y Sí, eso pues nosotros no lo percibíamos. Bueno, terminamos la primera parte de preguntas, pero hay una pregunta que
es la que nos abre un poquito la discusión. ¿Por qué es importante esta información? Entonces abro el debate. ¿Por qué es importante? ¿Para qué nos hizo el autor esta serie de preguntas para que nosotros saquemos nuestras propias conclusiones antes de que él saque sus propias conclusiones? Ahora Bueno, sí. yo pienso que es para que nos concienticemos de lo que aprendimos o conocimos de nuestra familia, de nuestros primeros maestros, que son nuestros padres, porque de ahí es que depende muchas creencias positivas y otras menos positivas. Y eso, al concientizarnos de eso, entendemos el porqué de muchas creencias que tenemos en la actualidad o el por qué nos ha ido de pronto en la parte de la economía de cierta manera. Sí, yo diría que esas creencias que están fundamentadas a nivel subconsciente en la infancia y en la relación con la familia y los padres, que genera una impronta muy marcada que a veces se invisibiliza y se vuelve el techo o el límite que nos impide porque no la vemos. Está tan impregnada, digamos, tan asumida inconscientemente que se vuelve precisamente el limitante. Pues el autor reconoce que gran parte de la relación que tenemos con el dinero pues se construye por observación, por eso esta segunda influencia se llama el modelamiento. Pues, las personas aprendemos observando el comportamiento de pues, los que nos han rodeado siempre, ¿no? De los padres, especialmente los cuidadores, figuras de autoridad. Entonces, no solamente aprendemos conocimientos, sino también esas actitudes o las emociones relacionadas, las creencias también. A mí mientras lo estaba respondiendo, yo fui cayendo en cuenta de patrones que tengo, que digo, ah, carajo, yo no me he dado cuenta que esto lo hacía mi mamá, o ah, mire, yo no me acordaba que esto lo hacía mi papá, o ah, mire, esto sucedió en la misma edad de mi papá, la misma edad de mi abuelo, espero que no me suceda a la misma edad. O sea, claramente se van formando esas pautas que al hacer el ejercicio, de hecho, veo pues que no es carreta, sino que efectivamente pues las estoy encarnando, ¿no? Las estoy viviendo. Hay unas que tenía, que tengo muy conscientes y las he ido transformando, pero hay otras que pues vuelvo y miro estos patrones y hay cosas que no había visto que al hacer este ejercicio, por ejemplo, las veo, ¿no? Entonces creo que el autor tiene muy claro que las pautas transgeneracionales son fundamentales, ser consciente de ellas para ver cuáles le sirven a uno y cuáles definitivamente mejor las cambian, ¿no? Perfecto, Tara. Sí, yo creo Y que el después autor, Ananda. yo creo que el autor precisamente con estas preguntas que nos pone es para que identifiquemos esos patrones que realmente de pronto incorporamos sin habernos dado cuenta y que ahora, por ejemplo, con este ejercicio, los podemos realmente reevaluar si al hacerlos conscientes, si los dejamos o si simplemente los habíamos asumido, no los elegimos. O algunos de estos patrones, pues los podemos seguir conservando porque ya conocemos conscientemente eh, qué favor Ah, nos ya. hicieron, ¿no? Algunos fueron muy negativos y nos ha tocado darle muela, pues, para poderlos como transformar en algo positivo. Perfecto. Ananda. Yo quisiera compartir también con ello una experiencia de constelaciones
en la que hice un trabajo con el dinero, pero encontré que había a nivel transgeneracional cosas inconscientes que explican esos patrones, pero de una manera que yo ni me imaginaba, lo cual ha sido muy interesante y difícil también comprender que hay detrás todas unas historias. De hecho, me ha sorprendido mucho porque era una información que yo no tenía y que no sabía que existían mis antepasados y que han marcado patrones en las relaciones de la familia con el dinero, lo cual me ha parecido también muy interesante. Y aunque creo que este ejercicio es muy bueno y muy profundo, también me parece muy útil la posibilidad que he encontrado en las constelaciones de movilizar una información que no está visible siquiera, es decir, no conocemos y suena rarísimo porque a mí pues me ha sorprendido realmente muchos elementos porque se conectan con cosas que yo he sentido física y corporalmente, que me dan la validez para decir, uy, esto sí, ojo, sí tiene que ver porque me está hablando de sensaciones y pensamientos que yo he tenido que no podía explicar claramente. Entonces me parece muy interesante que ese patrón no solamente viene de los padres, sino de generaciones atrás que los padres replicaron. Entonces, y de historias, de lealtades, de dolores, de situaciones que me han sorprendido. Entonces lo quería compartir porque ese ejercicio lo hice recientemente en una constelación y quedé muy sorprendida, les cuento. Interesante la información, muy interesante. ¿Quién quiere opinar más sobre este punto? Me gustaría compartir cómo varias de las preguntas específicas me permitieron como ampliar mi perspectiva en relación con la experiencia del dinero en mi familia y en el momento en que yo era niña o adolescente. Una cosa era, bueno, mi conclusión es más por como si hubiese una diferencia entre la experiencia de abundancia que tuve, porque vivía en un ambiente con todas las comodidades. Veo mucha más abundancia que la que realmente pensaba que había, como que tomo conciencia de eso. eh, y llegaron a mí recuerdos de abundancia que había olvidado. Eh, Éramos socios de un club, por ejemplo, pero mi sensación era, las emociones que estaban alrededor del dinero eran de escasez, eran de preocupación, de angustia, como no eran coherentes con lo que se estaba viviendo, ¿no? No sé qué, siempre mi papá tuvo trabajo, siempre, sí, todos nos educamos, etcétera. Curioso, gracias. Yo con Eso este es muy, ejercicio también, eso, Luminosa. perdón, yo con este ejercicio también acabo de identificar el tema de las emociones entre ellos, porque cuando mi hermano genera la crisis económica, los dos reaccionan de una manera diferente. Mi mamá era una persona alegre, digamos que era goceta, ¿sí? Y ella continuó así. Ella nunca pues se le vio tristeza ni nada de esas cosas. Ella muy positiva, muy hacia adelante. También mi papá se volvió como taciturno, como poco volvió como a comunicarse bien. eh, sí, él así quedó y pues se enfermó también. Entonces yo eso no había caído en cuenta. Muy interesante ese descubrimiento. ¿Quién más quiere opinar sobre esto? Richard, audio, audio.
Este ejercicio sí es interesante por lo que, pues, uno como que sí, me sirve para recapitular un poco de cosas. Entonces, ya alguna vez pensaba o al charlar con mis hermanos y decir, pero mis padres tuvieron buenos ingresos, pero ¿por qué teníamos esa escasez? Y entonces la conclusión es que ellos no supieron administrar el dinero. Entonces, tal vez eso nos llevó a nosotros a ser un poco disciplinados con el dinero. Ujú. No, no somos tacaños porque nos damos gustos, porque el dinero en últimas es para eso, para suplir necesidades y para darse uno su gusto, pero siempre supimos manejar la situación. Inclusive cuando salí del trabajo y pues ya tenía otro ingreso, entonces lo que hicimos fue sentarnos y mirar y empezar a clasificar para tal cosa. Vamos a disponer tal plata, para tal otra disponemos tal otra, hasta para la gasolina del carro decíamos mensualmente vamos a gastar tanto y de esa manera logramos sobrevivir a una crisis más o menos de 4 años y que tanto así que no la sentimos. Pero entonces en ese tiempo el dinero era muy medido para cada cosa. Sabíamos que para servicios tanto, hasta para los gusticos extras que nos dábamos teníamos máximo un tope. De eso me sirvió la crisis y vivimos una crisis que tanto que no la sentimos dura. Esto me pareció interesante haber recordado estos ejercicios. Bueno, me parece muy interesante todas las intervenciones y vamos a centrar un poquito en la explicación, teniendo en cuenta las opiniones de cada uno. En primer lugar, todas estas preguntas nos llevan a hablar de un patrón de comportamiento sobre el dinero. Fíjense bien que el autor lo primero que cuenta es lo del pescado. ¿Por qué echamos en una señora echa la perola el pescado sin cabeza? Y ella le pregunta, ¿pero por qué? No sé, porque mi mamá lo hacía. Le preguntan a la mamá, ¿y por qué lo hacía? Porque mi mamá, o sea, la abuela, lo hacía. Van y le preguntan a la abuela y dice, porque mi perola era pequeñita y no cabía el pescado con cabeza. Ese es el primero. Segundo, la historia del padre del autor, que era constructor, y cuando aparecía con un proyecto en casa, todos sabían de las circunstancias que iba a pasar durante 2 o 3 años hasta que no se vendiera ese proyecto. Iba a haber mal humor, únicamente negación de que no hay plata para nada. Y así le tocó desde los 6 años que era consciente hasta los 21 que se fue de la casa. Como quien dice, terminé mi carrera y me desaparezco de esta vaina. Entonces aparecía la política del yo-yo. ¿Y qué le pasó a él? Duró 10 años emprendiendo en qué? En construcción. Fíjese bien la fijación tan tremenda que él tenía con el padre, que era el que producía el dinero, que se volvió constructor, quebró, se metió otra serie de negocios, cada año cambiaba de negocios y en todos quebraba. ¿Hasta qué momento? Hasta que se dio cuenta que había un patrón similar al del padre y dijo, el problema no son los negocios, el problema
es el patrón inconsciente que tengo sobre cómo desarrollar los negocios, y él tenía fidelidad a su padre. ¿En qué sentido? De repetir la misma historia de su padre inconscientemente. Y a partir de ese momento, él abrió la mente y empezó a trabajarse sobre los principios del dinero y en el subconsciente. Cuenta la historia de un señor de 63 años que mientras él estaba hablando de este cuento y contando qué debía hacerse, ¿qué sucedió? El señor se acercó llorando porque decía: he estudiado lo que estudian 10 personas sobre el tema. He hecho una maestría sobre administración y ¿qué me ha servido? De nada, porque me he quebrado. Hasta este momento entiendo por qué me había quebrado, porque él seguía el patrón de su padre, que pasó la época de la guerra y la depresión, donde aguantaron mucha hambre. El padre salía de la casa a traer para algo de comer y no conseguía, y aguantaron mucha hambre en la familia. Entonces, él cogió el patrón y reprodujo esa situación de escasez que lo llevó a darse cuenta hasta ese momento que el problema era de reproducir un patrón de su padre, y a partir de ese momento, ¿qué pasó? Cambió toda la historia, cambió una historia de fracaso por una historia de éxito. Y ahí aparece un principio de la riqueza que voy a mencionar. Si tu motivación para adquirir dinero o éxito procede de una raíz no productiva, como el miedo, la rabia o la necesidad de demostrar lo que vales, el dinero nunca te reportará felicidad. Entonces, ¿qué nos sucede? Analicemos el miedo. Generalmente, al preguntarle a las personas, ¿usted no consigue el dinero por miedo? Como lo dice el autor, no todos reconocen que por miedo no lo consigue. Pero entonces enmascaran ese miedo. No. ¿Por seguridad? Claro que sí. Sí, cuando es seguridad, yo sí lo busco, mi seguridad para mí, para mi familia y para mí. Entonces, enmascara una cosa. Cuando habla uno de seguridad, está hablando de inseguridad. No quiero vivir inseguridad. ¿Y qué es la inseguridad? El miedo a no tener el dinero o a perder el dinero. Entonces, fíjese bien en qué termina la cuestión. Entonces, aparece un elemento que es muy importante tener en cuenta: la intencionalidad. ¿Sí? Entonces, si yo tengo la intencionalidad de buscar dinero para evitar la escasez, ¿qué me llega? Escasez. Porque lo que más le teme uno en la vida es lo que más atrae. Eso es un principio, ¿sí? Lo que más le teme uno en la vida es lo que más atrae. Si yo le tengo miedo a que un perro me muerda, cada vez que salga, encuentro todos los perros por el camino que lo huelen y dicen: este tiene miedo, y suáquete, se le lanzan los perros. Así pasa con el miedo. Si uno tiene miedo, pues consigue. Ahora aparece otro elemento que es lo contrario de las personas que han visto la escasez
en su infancia o juventud y entienden, sobre todo ya cuando son niños o adolescentes, que por ejemplo hay padres que son alcohólicos, padres que despilfarran el dinero, ¿sí? Y son los proveedores principales de la casa, como pasa, por ejemplo, con los rusos, no los de Rusia, sino los rusos que durante una semana le ponen el lomo al sol, trabajan como, pero sin descansar, y el sábado reciben su platica, la mitad de su plata se queda en la tienda en cerveza y a veces hasta más. Y después llegan a la casa a maltratar a la señora y a maltratar a los hijos y no tienen. Entonces, eso que perciben los niños de pequeños les da ira y rebeldía. Entonces, ¿qué producen? En su pensamiento dice, yo nunca quiero ser como mi papá. Yo nunca quiero ser pobre. Y entonces se esfuerzan después, se esfuerzan a trabajar fuerte y consiguen dinero. Pero la causa de la consecución de ese dinero era la ira y la rebeldía. Y aparece de nuevo el poder de la intención. Entonces esas personas que trabajaron, consiguieron dinero, son personas irascibles, son personas amargadas, pero con dinero. Y a veces llega tanto la amargura que prefieren perder el dinero para ver si se tranquilizan, pero esa pérdida es una pérdida inconsciente. Pierden el dinero inconscientemente. ¿Por qué? Porque ellos tenían ira contra sus padres y acordémonos desde los patrones que representa la madre. A ver, Tara, que es tan persona tan acuciosa en esos términos. ¿Qué representa la madre respecto al dinero? Prosperidad, La abundancia. ¿Y porque qué es la representa el tierra padre? fértil, ¿no? ¿Cómo? La madre es la tierra fértil. Exacto, la abundancia. ¿Y qué Mm, representa el padre? Gasto. Las relaciones. El El, éxito y el triunfo. el éxito, o sea, cómo se administra esa abundancia para que se siga reproduciendo la abundancia. Entonces, mire lo interesante. Terminamos odiando al padre y a la madre y conseguimos dinero. ¿Y por qué se quiebran? Porque seguimos teniendo la ira contra el padre y contra la madre, y eso el inconsciente dice, no hay posibilidades. Aquí no puede haber abundancia, ni puede haber una buena administración. Quiebrese. Y se quiebran y entonces son amargados, quebrados. ¿Sí? En vez de sanarse interiormente, yo, por ejemplo, hubiera podido ser así, con ira y con rebeldía. Eso no es malo. No es malo ser ira y rebelde, querer salir de una situación de pobreza, y hay mucha gente que lo ha hecho, pero después decía, oiga, mis padres fueron los que me dieron la vida y si no, no estaría aquí ni sería rico. Entonces, hay que hacer el perdón y por eso una de las cosas que se trabajan en las constelaciones, ya que habló Ananda de las constelaciones, es el perdón a los padres, sea lo que sea, porque uno trae en sus genes
lo de, lo de todo lo que sucedió y todas las pérdidas quedan conectadas a sus genes y sobre todo en la tercera generación se manifiesta eso. Ananda, ¿quería decir algo? Pues es que una de las cosas que hemos venido trabajando es que Constelaciones quizás no propone tanto el perdón porque el perdón de alguna manera es una postura de yo te doy el perdón como si yo te otorgara, como si te diera. La cuestión es más de tomar al padre y a la madre. ¿Qué es tomar al padre y a la madre? Es la aceptación de quienes son o fueron de la mejor Ujú. manera que ellos pudieron en su historia familiar y de acuerdo al sistema familiar del que devenían. Es la aceptación para mí, lo llama, Hellinger lo llama más el tomar. Cuando tú no Ah, tomas al padre y a la madre y lo integras y a la víctima y al perpetrador juntos, que es lo que propone en algunos escenarios Hellinger, que es muy fuerte, pero es reconocer que tú también pudiste o puedes ser perpetrador, que tú también has sido o puedes ser víctima, tú has estado en todas esas posibilidades y cuando tú comprendes eso, no te puedes parar en juzgar a papá y a mamá ni a nadie en realidad, porque es como juzgarte a ti mismo. Entonces, tomar es aceptar más que perdonar, porque el perdón, Hellinger lo cuestiona un poco como un poco de juicio y de cierta sí, arrogancia, de yo te doy el perdón, cuando en realidad es más, yo te acepto y te integro y te amo, te doy la dignidad, sí, de asumir la responsabilidad por lo tuyo, por los daños o lo que hayas ocasionado. sí, Eso es claro. la dignidad, él lo llama la dignidad. A mí eso me parece bellísimo porque el asunto del perdón me parece que se vuelve un poco complejo y que me parece valioso mirarlo un poco más a fondo, sin pretender cuestionar. Entiendo lo que estás diciendo, que es el amor el que sana, pero el Sí, amor dentro del orden, que es otra cosa que me ha parecido bellísimo de la propuesta de él, que es, sin orden no puede haber amor. El orden genera y propicia el amor. El amor solo sin orden no construye. Entonces, son dos aspectos que me ha parecido muy, muy, muy interesante. Me ha llevado a reflexionar profundamente y quería por eso compartirlo con alguna profundidad. Gracias. gracias por esa ilustración, porque realmente de pronto no estaba planteando bien la cuestión. Eso va mucho más profundo el concepto que está planteando Ananda y mucho más y más correcto de acuerdo a la concepción. Yo en cuestiones de constelaciones apenas tengo una pequeña pincelada y por eso de pronto mi ignorancia. Sí. Tranquilo que yo también ahí voy en el camino, pero les Ajá. comparto. Bueno, Tara, Yo quería hacer un aporte en relación a lo que hablábamos de qué significaba la madre y representando la abundancia. Y es un ejercicio interesante y práctico que aprendimos. Ramiro me imagino que lo sabe y me imagino que lo sabe Sofía. Y es cómo la abundancia aumenta cuando nosotros hacemos una siembra económica permanente, constante y disciplinada de una cifra que escojamos en nuestra mamá. ujú, Es decir, si yo decido que le doy a mamá 200.000 pesos mensuales, se los doy como para los alfileres, como decían las viejitas, o para los dulces. Pero esa cifra nunca debe bajar de lo que yo consideré y nunca debe ser abandonada. Se debe entregar, ojalá,
en la misma fecha, sin dar explicaciones ni nada. ¿Por qué? Porque la tierra fértil más grande que hay es mamá. Y Ujú. si la mamá ha fallecido, entonces se debe buscar una mujer que nosotros escojamos a la cual le hacemos la siembra. Es decir, y ahí vale la pena entender lo que es la intención, que la siembra produzca unos frutos en esa persona, pero sabemos que esos frutos se revierten hacia nosotros. Por eso se hace la siembra de la prosperidad y la abundancia económica en una figura materna. Ajá. Alguien preguntó esa vez que recibimos esta enseñanza, que y entonces yo no puedo hacer una siembra en una mujer que no tiene hijos. Sí, claro que la puedo hacer, porque de todas maneras las mujeres somos las que damos la vida y la vida puede ser el cuidado de proteger a un sobrino, a una mascota, ¿sí? Así no se tengan hijos. Es decir, recordemos que la mente trabaja con simbolismos, por eso es tan importante esa parte. Ananda quiere preguntar algo. Bueno, Y Ananda, quiero preguntar si esa mujer debe ser mayor, debe tener algunas características o puede ser una congénere de la misma edad o cómo es. Puede ser una congénere. Si yo no tengo mamá, si Sí. tengo mamá, debo hacerlo con mi mamá. Ah, ok. Ya no tengo mamá, como en mi caso, entonces la hago con cualquier tipo de mujer, pero escojo una mujer a la cual yo le hago esa entrega mensual de una cifra que yo escoja, ojalá el mismo día y de la misma manera. Nunca bajar el precio, así yo caiga en la ruina, pues, bueno, yo no voy a caer en la ruina. Quiero decir, si así uno haya un proceso de escasez para el que lo está dando, debe mantener esa suma. Si la quiere subir, súbala, pero no la baje jamás. ajá. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero falta una parte, no sé si yo preferiría que la continuara, es poco, pero la continúo mientras tenemos que de todas maneras definir, porque creo que no hay alguien encargado del tema y esto está tan bello que el que se ofrezca tiene ganancia. ¿Quién, Sí. quién se ofrece para seguir en 8 días? Yo termino por ahí en unos 10, 15 minutos la otra parte y la otra persona que va a El ser siguiente afortunada. capítulo lo tengo yo, Neo. ¿Lo tiene? Bueno, entonces ya Sí. eres la afortunada. Sí. Sí, Bueno, qué lindo. entonces yo empiezo y termino el capítulo para hacer un cierre adecuado y, y Sofía continúa con el siguiente capítulo. ¿Les parece Bueno, bien? Bueno, perfecto, perfecto, Muchísimas perfecto. bueno. gracias, Neo. Después de Sofía, ¿quién continúa? Creo que soy yo con el cuarto y el quinto, creo. Ok. Y luego yo con el 6 y el 7. Bueno. Yo Bueno. quisiera decirles algo que es como dejar una pregunta sobre la mesa. Y es, a mí que me gustan las distinciones eh, y poder indagar desde la perspectiva de cada uno si creen que hay diferencia perdón, prosperidad y abundancia. Y Dejar sí, esa porque pregunta para la próxima. sí, que queden pensando Sí, si hicieran esa distinción o si perfecto. consideran que son sinónimos y bajo qué circunstancias. Ajá, muy bien, muy bien. Vale, Bueno, gracias. muchas gracias por el compartir y la participación de todos en esta reunión. Me sentí muy feliz con esa participación y entonces nos veremos el próximo martes. Muchísimas gracias. Gracias, ¿no? Gracias. Gracias a Que estén todos, bien. a todas. Muchas gracias.